Salvador Mejía, cuéntanos, ¿qué es esta cosa neoliberal, Transparency International? ¿Por qué hacerle caso? Porque pues a final de cuentas es una medición fifí, neoliberal, conservadora. Perdón, es la narrativa que se está viviendo, no es que yo quiera, no me lo digan como en tono burlón, le juro que no es la intención. Es la narrativa que se está viviendo. O sea, ¿por qué le hacemos caso a Transparency International de que otros países están mejor que nosotros? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, buenos días. Sí, mucho miércoles de Nación Criminal con Oscar, mucho miércoles de Juan Ignacio Y Zavala. también con Salvador Mejía. ¡Ah! El público enloquece. No, bueno. Oye, pues también. Hoy no tienes Soy abogado, pero también tengo mi corazoncito. Y miércoles hoy con Salvador Mejía. Pero es que tú no vienes, o sea, Son los martes. Es los martes, o el miércoles, o los jueves. O sea, es una colaboración Pórtate importante. bien. En fin, a ver, ¿qué es eso de Transparency International? A ver, primero, ¿qué es? Pues es parte de nuestro ritual, Luis, tuyo y mío de todos los años, porque pues desde hace ya algunos hemos estado analizando qué es lo que contiene este listado. Transparencia Internacional, una ONG radicada en Alemania, todos los años, y siempre tenemos que dar esta explicación, todos los años hace un sondeo, no entre la población, no entre la señora que sale a vender tamales, no entre el obrero que va en su camión al trabajo, no entre los empresarios que deciden los destinos de un país, los decide entre supuestos expertos. Checan con ellos cuál es la percepción de corrupción en un país con una suerte, con unos reactivos ya muy trabajados y llegan a esta conclusión. ¿Cuál es la percepción que tienes de percepción dentro de tu país? Y justamente, Luis, esto entra en el apartado de los otros datos, de la otra narrativa. Todos tienen su versión de cómo está la corrupción. Y déjame ponértelo así, Luis. Yo soy, entre otras tantas cosas raras, pues soy maestro en anticorrupción por la Universidad Panamericana y a mí nadie me vino a preguntar qué opino de la corrupción. Entonces ¿a quién le preguntan? No sé a quién le preguntan, pero vamos a utilizar sus datos para llegar a algunas conclusiones. Me tomé la libertad, Luis, de hacer un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando 2019, 2020, 2021 y 2022. Es decir, te estoy hablando ya de la era de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y decidí también tomar los datos de algunos países para establecer un contexto que creo que es bien interesante. 2019, el país menos corrupto, ya lo decías, es Dinamarca, es el lugar número 1, y de 100 puntos posibles, obtuvo 87 puntos. Luego decidí tomar a Ucrania. Ucrania ocupó en 2019, o sea, ya con conflicto armado, bélico, el lugar 126 y obtuvo 30 puntos. México, sin guerra, aunque bueno, con otro tipo de guerra, el lugar 130, o sea, es decir, abajo de Ucrania, o sea, y solamente tuvimos un punto menos, 29 puntos. Y el país más amolado, Somalia, el lugar 180. Solo obtuvo 9 puntos. Para 2020, Dinamarca empata con Nueva Zelanda. En vez de 87 puntos, logran 88. Ucrania sube, llega al 117 y obtiene 33 puntos, es decir, 3 puntos más, y México llega a su tope. O sea, Ucrania con guerra ha tenido menos corrupción. Aspeta, Luis, ciertamente. Pero luego hay un dato bien interesante. Acaba de reventar un escándalo de corrupción en Ucrania, que es bastante entendible, porque en medio de la guerra, pues también hay corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos que están llegando del extranjero. Pero ahorita vamos a platicar justamente de eso, Luis. Con todo y que hay guerra, Ucrania logra más calificación que nosotros y está por encima de nosotros en materia anticorrupción, con todo y que sus ciudades están siendo destruidas por los rusos. Pues está cañón. En 2021, México otra vez obtiene los mismos 31 puntos, aunque bueno, hay un aumento en el ranking, llegamos al 124. Ucrania sigue estando por encima de nosotros y llegamos al 2022. Oye, pero a ver, entiendo que califican 88 cosas, ¿no? O sea, hay 88 puntos. 100 puntos. 100 puntos. 100 puntos. O sea, hay 100 con una puntos. Metodología. Y de 100 puntos, Ucrania logra
en 2022 Ajá. tiene 33 puntos. Ok. México, 31 puntos. Ya. Ujú. Y el que más, Dinamarca, logra 88. O sea, 88. nadie está en 100. Nadie está en 100. Así de sencillo. ¿Y esos puntos en qué se basan? O sea, ¿qué calificas? Transparencia, estafas Sistema maestras. Sistema o sea, de procuración de justicia, acceso, estructuras, leyes. Ok. O sea, ellos tienen, Luis, este reactivo que es aplicable al final del día para todos. Pero tal vez tu pregunta te la pueda yo contestar Ujú. con lo que Transparencia Internacional nos dice que nos falta. Ok. Porque estoy seguro que de aquí tú te vas a ir como hilo de media. ¿Qué nos dice? Ajá. Que nuestro Sistema Nacional Anticorrupción Ok. no está siendo utilizado. No hemos aprovechado el potencial. ¿Y cómo vamos a hacer eso si el Sistema Nacional Anticorrupción, tal vez uno de los pocos legados anticorrupción de Enrique Peña Nieto, Ajá. no funciona? ¿Qué es eso? ¡Ay, Nacional Luis! Anticorrupción, ¿qué es eso? Luis. Señor ¿Qué presidente es Andrés Manuel López Obrador, tiene usted razón. ¿Qué es El eso? Sistema Nacional Anticorrupción no funciona. ¿Por qué? Porque está tomado por asalto por las hombres y mujeres del presidente. Ajá. Y no sesionan. Porque tiene un comité de... tendrían que sesionar. Claro, el Sistema Nacional Anticorrupción, claro que tiene que sesionar. No tenemos magistrados anticorrupción por unas cuestiones legaloides. Tendríamos que tener magistrados anticorrupción. Son los corruptos todos. ¿Para qué los quieres ahí? El Comité de Participación Ciudadana, es decir, ciudadanos como los que nos están escuchando, ha sido integrado en medio de actos de corrupción que me constan de primerísima persona. Entonces, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, pues no está funcionando. 1, 2, nos dicen que la recuperación de activos, de dinero, de bienes derivados de actos de corrupción, pues no están funcionando, que tienen que ser reintegrados a la sociedad. Pues ya los reintegramos, los rifamos. Es neta, a ver, se lo quitamos unos Mustang, unos helicópteros, unas mansionzotas, las de Culiacán, donde vivía el Chapo, ya las rifamos, bueno, ya las subastamos y otras las hemos rifado. ¿Puedo? Sí. Jaime Cárdenas, como titular del instituto para devolverle al pueblo robado, pues no renunció porque detectó actos de corrupción y estaba recibiendo órdenes que si las cumplía iban a implicar, Luis, un delito para él. Nos están diciendo que no hay protección para aquellos ciudadanos que quieran denunciar actos de corrupción. Pero ahí te va el más mejor. Nos dicen, las políticas anticorrupción no pueden ser utilizadas con fines político-electorales. ¿Quieres lanzar una acusación, una investigación por corrupción? Oye, pues qué simpático que el presidente y todo su aparato gubernamental solamente lance investigaciones en contra de rivales, de adversarios políticos, Luis. A ver, recapitulando. 1, estamos tan pa'l perro porque el Sistema Nacional Anticorrupción no sirve. No sirve, no funciona. 2, porque no reintegramos lo que se hayan robado. Ok, no reintegramos lo que se hayan robado. ¿Y 3? Porque 3, no hay mecanismos que permitan que los denunciantes de actos de corrupción se sientan seguros. O sea, no es, sí, existen por ahí unos programas, pero no nos garantizan que podamos denunciar a nivel macro. ¿Ok? Y la última es el uso. O sea, no hay forma de denunciar. Tú denuncias y te va a ir mal. Con seguridad. Corres muchos riesgos. Ok. No hay forma de denunciar de forma segura. Okay. Exactamente. Y la última es el uso de los protocolos anticorrupción con fines político-electoral. O sea, eso sí lo usamos. Usamos los protocolos. Luis, tan es así. Por eso rifamos la casa del Chapo, por ejemplo. y tan es así, Luis, que las acusaciones por corrupción que lance desde la UIF, desde la Fiscalía General de la República, usualmente son en contra de lo que se pueda considerar como rivales políticos. Entonces, eso es lo que nos están diciendo en el papel. En la realidad, ¿en qué se transforma, Luis? Mi pregunta, justo. Ahí te va. Luis, te voy a hacer la pregunta casi de todas nuestras sesiones. A ver. ¿Cuántos días le faltan al sexenio del presidente? 600. Tu famoso conteo, ya sabes. 600. Soy fan de tu conteo. Ahorita lo Pero bueno, ahorita en lo que encuentra Luis el dato, yo digo lo siguiente.
el presidente no logra sacar adelante las métricas de combate a la corrupción. Por lo tanto, Luis, yo lo que te digo es que ya no podemos esperar bajo ninguna circunstancia, en lo poco, 2 años. Sí, 2 años. Bueno, pues menos. Sí, uno más. Le queda uno más. Queda uno. De esta medida le queda uno más. Le queda uno. Exactamente. El 25 ya será otro presidente. Exactamente. Él ya no va a poder ejecutar ninguna acción que le permita ante la comunidad internacional decir que él tiene una mejora en el combate a la corrupción. Traducción de la traducción. Ajá. Yo ya no espero, porque no veo el escenario donde pueda ocurrir, yo ya no veo una mejora, no veo un resultado de políticas públicas. Tal vez lanzará una bomba diciendo vamos a investigar a tal funcionario del pasado, porque hay un problema. Pero entonces caes en el 4, ¿no? Uso de protocolos de corrupción para fines políticos. Por supuesto. No, porque eso es lo que va a tener que hacer. Pero si nos vamos hacia resultados basados en un programa, Luis, en un programa serio de combate a la corrupción, no te alcanza el tiempo. Ya te quedan menos de 2 años. No hay manera de que corrijas en lo que te queda de presidencia todos los errores cometidos en las 3/4 partes de tu administración. Tú eres experto en temas anticorrupción. Estudiaste tu maestría, ¿no? Así es. En la Universidad Panamericana. Bueno, pregunta, como experto en temas de corrupción, ¿qué tan importante es este índice? Es una llamada a misa, Luis. ¿Y por qué es una para el mundo? No tiene ninguna... No tiene... qué palabrita de abogadete. Sí. Coercitividad, Luis. Sí. No es a fuerzas. Tú sabrás cuánto daño te hace. Tú sabrás cuánto vas a utilizar de ella. Habrá algún presidente, alguna presidenta que diga, híjole, quiero, porque sí está bien fundamentado el reporte. Quiero que todo lo que me están diciendo aquí, quiero ver la manera de aplicarlo en mis políticas públicas anticorrupción. O, si quiero, los tacho de fifís conservadores neoliberales. Tú eres, como abogado, también abogado de muchas empresas. Así es. Llega una transnacional. ¿Y esto lo pelan o...? ¿Tienes una pregunta más sencilla, Luis? O sea, por ejemplo, ayer estaba diciendo, salió... Perdón, esto dijeron en la mañanera. Fue en la mañanera, ¿no? Ayer lo dijo Jesús Ramírez Cuevas. Que Elon Musk quiere meter cerca del AIFA, ¿no? Una planta de Tesla. Fue una entrevista. Pero sí dijo eso, ¿no? Que es una planta de Tesla que la quiere construir, creo que cerca del AIFA. Y andan diciendo que Elon Musk quiere construir también otra cosa ahí cerca de Nuevo León, en el mismo Nuevo León. Fosfo lo presumió. ¿A Elon Musk le va o le viene esto? ¿Le importa? Bueno, a su empresa. A su empresa. A Tesla. Vamos a hablar de un caso en lo concreto. Una empresa radicada en Estados Unidos. Tienen leyes muy estrictas respecto de qué es lo que no deben hacer cuando van a trabajar, van a poner una filial en el extranjero. La famosa, y la hemos platicado, Luis, la famosa ley de prácticas corruptas en el extranjero. Si yo te cacho, yo gobierno norteamericano, si yo te cacho soltando un billete... Al bote. Tienes sanciones. Sanciones. No al bote, pero algunos sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Pero de entrada, por esta ley, tienes sanciones económicas durísimas. Este documento, obviamente, es utilizado si tú quieres medir el riesgo país. Oye, voy a invertir en México. Salvador, voy a invertir en México. Pues es inevitable que yo utilice en México o en Somalia o por ejemplo, salió tienes muy que bien ver esto. De Latinoamérica. Creo que el más mejor, como dicen en mi tierra, el más mejor me parece que es Uruguay. Es el que salió a nivel Latinoamérica mejor rankeado. Ok. Pues entonces, si tú quieres invertir en Uruguay, yo sé que de entrada hay una percepción bien chido Uruguay. De baja corrupción. Sí, pero también, Luis, ponte a ver. Está bien lejos. Y está bien chiquito. ¿Cuántas personas hay? Exactamente. Sí. ¿Cuántos habitantes tienes? No, es que, o sea, por ejemplo, meter una planta... Brasil. Porque tú ves Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos... Tienes el pues mapa por el de calor nearshoring ahí. Está bien padre. O sea, porque tú produces aquí en México, tendrás algunos beneficios y te vas a Estados Unidos y el TEMEC y todo este rollo. Uruguay está padrísimo, no manches, Uruguay está entre los mejores. ¿Cierto? 74 de 100 puntos. Pero ¿cuál es su exposición al riesgo? O sea, está en el top 15. Pero está bien, a ver, de entrada económicamente, no es uno un diría, jugador híjole, para es que está más lejos, Pero, a ver, de competencia,
pues Colombia está mucho mejor que nosotros. Bueno, no mucho mejor. Espérame. Pero 10 lugares arriba que nosotros sí está. Pero hazte una pregunta. Ajá. ¿Por qué crees que está mejor Colombia? Panamá está mejor que nosotros. Te voy a explicar por qué Colombia está mejor que nosotros. Ajá. Porque después de que ellos se enfrentaron a los cárteles y entendieron la fuerza que tiene el dinero de los cárteles, decidieron implementar un sistema legal de avanzada. Uno de ellos es entender que no solo el dinero de los cárteles y el dinero de la corrupción entra en el sistema financiero. No solo tiene que ver los bancos, también tienen que ver, Luis, las empresas. Entonces ellos deciden crear algo llamado supersociedades, es decir, una secretaría de Estado que se encarga de vigilar el buen comportamiento de las empresas. En Colombia. En Colombia, entonces... Pero, por ejemplo, tú eres un señalador permanente de Bukele. Y dices que Bukele es un hijo de su y que por qué mete las Bitcoin y que puro lavado de dinero. Pues lo que tú quieras, pero está mejor que nosotros. Y es está dos lugares arriba que México, El Salvador. Y es un ejercicio precisamente maravilloso, entender que esto es una percepción. Tan es así, Luis, que entonces tendríamos que hablar de las brutales violaciones a derechos humanos a los reclusos de la Mara Salvatrucha y todo esto. O sea, con todo eso está es mejor una violación. Perdón, dime. No, sí, que con todo eso está es una mejor que brutal nosotros. violación, pero vete a preguntar a El Salvador y no necesariamente van a tener una opinión negativa. Tú me preguntaste, oye, ¿y este reporte qué hubas? Yo te respondo, es un llamado a misa, pero tiene información muy interesante que te permite iniciar una investigación de fondo respecto de cómo se está comportando un país en materia anticorrupción. Pero, o sea, como llama, sí, o sea, es una llamada. A nadie lo van a meter a la cárcel, pues, o sea, no es que estén los alemanes ahí, porque es de Alemania, ¿no? Un think tank de Alemania. está ahí. Sí, o sea, no es coercitivo. Pero sí pega, Luis. O sea, los ejecutivos de Tesla sí ven esto. Lo tienen que leer. Porque en el mismo reporte te dice, mira, y esto se divide por los países del G20 y también hay países de la OCDE. Claro que pega, nos pega como riesgo país, por supuesto. Pero ¿qué crees? Como diría mi padre, pues ¿tiene solución, mijo? La verdad es que no. Pues entonces, ¿qué te preocupa? ¿Va a poder el presidente Andrés Manuel López Obrador brincar a sus 31 puntos? No veo cómo, no hay manera de que los brinque. Entonces, si no puedo subir de nivel, ¿para qué? ¿Y si bajamos qué? Es lo mismo, ya no me importa. Como no es un ranking en el cual que están abajo de nosotros, perdón. Como no es un ranking, Luis, en el que podamos subir. Bueno, Egipto está peor que nosotros. Pero bueno. Tienen el Nilo. Ahora, ahora, retomando esto, Luis, los otros datos. Está el caso que les ponía yo de Ucrania. Acaba de salir un reportaje en la BBC en el 27 de enero respecto de no uno, sino varios casos de funcionarios cercanísimos al presidente de Ucrania, siempre lo pronunció mal, Zelensky. ¿Lo hice bien? Zelensky. No sé, Luigi ahorita te dice cómo se pronuncia. Luigi, ayúdanos, Zelensky. Varios funcionarios que han caído en actos de corrupción tan tontos como en plena guerra traer un vehículo de lujo, como acomodar a sus familias en, no sé si esto te suena, en casas de contratistas o cosas tan graves como malversar fondos que están llegando desde Occidente. Pero ahí te va lo más importante de eso. Ya hay renuncias. Bueno, despidos. Sí, claro. Renuncias y despidos. 1. 2. El gobierno de Ucrania entiende que los recursos que manda Occidente para ganar la guerra son vitales que están tomando acciones inmediatas para cortar esa percepción de corrupción. Y lo más importante, Luis, es que ellos declararon su independencia hace apenas 31 años. Y sí, no sé si te suena también este concepto. Dicen, venimos a... el dicen viene de algunas declaraciones. Venimos arrastrando toda la corrupción del sistema soviético. No podíamos sacar esto adelante en 10 días. Nos va a tomar muchos años. Es una guerra. Pero es tan importante que Occidente nos siga fondeando que vamos a hacer lo necesario.
pues vamos a seguir de cerca ahí el tema. Cada año lo hacemos ciertamente, cada año platicamos de cómo salimos en el índice de corrupción, el índice internacional de transparencia internacional. Volvimos a salir mal, que Luis. el mismo presidente en algunas ocasiones pues ha señalado ahí que son organismos internacionales que están en contra de las transformaciones. Tómelo como usted quiera, dejamos en nuestras redes sociales, ahorita subimos el índice, mapita donde vemos cómo estamos, ¿no? No te puedes equivocar. Ahí Híjole, está, es que en blanco, sí, los que está en están más blanco y abajo sí negro. están bien feos. Bueno, Luis, espérame. Si nos ponemos a compararnos con países sin que suene de meritorio, O sea, estamos Uzbekistán, compitiendo con cara. países que no tienen, Luis, ni nuestra Mozambique. infraestructura. No tienen nuestra riqueza cultural, no tienen nuestras Bueno, playas, no tienen nada de lo que nosotros tenemos. El Líbano, no sé por qué mucha gente se va a refugiar al Líbano de pronto. El Líbano sí está muy abajo de nosotros. Honduras, Pero estamos, Luis, Haití. compitiendo contra países que no tienen todo lo que nosotros en el papel tenemos. Hay unos países que, perdón, yo no me acordaba que existían, ¿eh? Burundi, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Sí, bueno. Pues ahí están los Está datos. bueno. Y lo más importante, Luis, es que el señor presidente difícilmente va a poder cambiar el rumbo de su cruzada anticorrupción. Lo que ya vimos en ese campo, pues es lo que vamos a ver por el resto del sexenio, muy probablemente. Te seguimos en tus redes, querido Salvador. Querido Luis, cualquier cosa, @ESMGía. Muchísimas gracias. Es Salvador Mejía.